Buenos días, mis amados hermanos. Nuestro buen Dios les acompañe en esta mañana. Que su gracia siga gobernando nuestros corazones y su palabra siga siendo puesta en alto en cada una de nuestras familias. En el día de hoy continuamos con nuestra serie del libro de los Hechos, una serie que destaca claramente los primeros años de la Iglesia Apostólica llevando a cabo la misión de nuestro Señor Jesucristo en el poder de su Espíritu Santo. Pero antes de exponer nuestro texto hoy, quiero pedirles que inclinemos nuestros rostros y oremos a nuestro buen Dios pidiendo sabiduría de lo alto, para que Él nos bendiga con su verdad, para que Él nos santifique a través de ella y que muchos hombres y mujeres puedan venir a la salvación a través de esta verdad. Oremos. Bendito Dios, no hay nadie como tú. Tú eres un Dios grande, eres el alto y sublime. Eres el Todopoderoso, eres el Dios perfectamente santo y único Creador. A ti te damos gracias por la salvación que nos has otorgado a través de la vida, la muerte y la resurrección de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias por la intercesión de nuestro Señor Jesucristo en favor de su pueblo. Te damos gracias por darnos al Espíritu Santo para que Él traiga convicción de pecado en nuestras vidas, para que Él pueda darnos la certeza de que somos tus hijos y para que Él pueda guiarnos en todo tiempo mientras llegamos a nuestra patria celestial. Oh bendito Padre, permítenos hoy acercarnos a tu palabra, hallar gozo en ella y conocerte aún más. En el nombre de Jesús, amén. Acompáñenme a Hechos capítulo 6, vamos a leer Hechos capítulo 6 versículos 8 al 15, y vamos a exponer hoy esta porción de la Escritura. Este sermón lo he titulado Sufriendo por su causa, porque es eso precisamente lo que veremos hoy. Hechos capítulo 6, versículos 8 en adelante. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertinos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetieron, lo arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo, sea contra el templo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Esta es la porción que estudiaremos hoy. Y es interesante ver que este libro nos destaca con claridad la obra poderosa del Espíritu Santo. Nosotros tenemos aquí a la Iglesia de Cristo llevando a cabo el mensaje de Cristo en el poder del Espíritu Santo. R.C. Sproul decía que este libro no debería llamarse el libro de los Hechos de los Apóstoles, sino el libro de los Hechos del Espíritu Santo, porque Él es el personaje que se destaca acá. Es el Espíritu Santo quien inviste de poder a la Iglesia, es el Espíritu Santo quien les concede la sabiduría. Es el Espíritu Santo que les concede el fervor y la valentía y esta pasión de predicar el Evangelio, aun si esto expone sus propias vidas. Sin duda alguna nosotros tenemos que destacar de nuevo la doctrina del Espíritu Santo. Lamentablemente hoy la Iglesia ha tomado dos extremos con respecto a la tercera persona de la Trinidad. Y uno de esos extremos es promover un desorden desbordado, unas emociones que te controlan, que más bien producen miedo y no temor a nuestro Dios. Así es, hoy en día escuchamos palabras como déjate guiar por el Espíritu Santo. Y esto parece implicar una gritería, un desorden, un descontrol. Incluso en algunos casos, algunos comienzan a saltar y a convertirse en especies de animales en medio de un culto donde se supone que se viene a adorar a Dios. Y esto es contrario a lo que la Biblia enseña, porque nunca vemos este tipo de desorden en la iglesia de Cristo. Nunca vemos este tipo de actitudes en la iglesia de Cristo.
Pero el otro extremo que lamentablemente se ha tomado en el día de hoy es que para no caer en este extremo del desorden, ya casi ni se habla del Espíritu Santo ni de su doctrina, considerando que es a Él a quien el Dios el Hijo nos ha dejado para que nos guíe y nos acompañe todos los días de nuestra vida. De hecho, quien hace morada dentro de ti y de mí, si eres creyente, es el Espíritu de Dios. Así que Él es el personaje central. Y en esta porción que estudiaremos hoy lo veremos actuando con poder, respaldando y llenando de sabiduría a Esteban, uno de los primeros mártires que encontramos en el libro de los Hechos. Así que consideremos el primer versículo de nuestro texto, el versículo 8, considerando lo que he dicho anteriormente. Y dice el verso 8, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. El texto comienza con la letra I, y esto es sumamente importante, lo cual significa que lo que se va a decir está totalmente relacionado con lo que se ha dicho antes. Es eso lo que implica este I en nuestro texto. O sea que hay una conexión entre el versículo 8 y hay una conexión entre el versículo 6 y 7 de Hechos capítulo 6. ¿Qué tenemos nosotros en Hechos capítulo 6, versículo 7? Declara lo siguiente. Y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. El texto nos está diciendo que la iglesia está creciendo tanto en número como en influencia. Tanta ha sido la influencia de la iglesia de Cristo hasta este momento que los sacerdotes han venido al cristianismo, han abandonado el judaísmo para venir al cristianismo. Esto sin duda alguna demuestra la gran influencia que tenía la iglesia en nuestros días. Imagínense este evento. Hombres que estaban sirviendo en el sacerdocio por años, diciendo ahora que no a ello y abrazando el cristianismo como la verdad, como el único medio para ser salvos, conociendo y creyendo en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Sin duda alguna esto es un gran impacto. Y este tipo de eventos como el que nosotros acabamos de mencionar crea gran emoción y alegría entre el pueblo de Dios, pero crea mucho celo entre muchos de los líderes religiosos de aquel momento. Y esto despierta una mayor oposición contra la iglesia cuando ellos ven que ya no solamente muchas personas están abandonando el judaísmo para ir al cristianismo, sino que ahora sacerdotes están abandonando el judaísmo para ir al cristianismo. Esto despierta una gran ira, un gran celo entre los líderes religiosos, y esto sin duda alguna nos conecta con la historia de Esteban. Es ahí donde enlazamos este I. Es como si Lucas, que es el escritor del libro de los Hechos, nos estuviera diciendo, mira, muchos han venido a la salvación, incluyendo muchos sacerdotes, y esto ha causado mucho celo, así que ahora Esteban será asesinado debido al celo que esto ha provocado en medio de los líderes del judaísmo. Así que esta es la conexión que tenemos acá. Y Lucas maravillosamente se encarga de destacar, o mejor dicho, con mucha claridad, él destaca aspectos del carácter de Esteban. Él simplemente podía decir, y Esteban se convirtió en una oposición para los que lo rodeaban en aquel momento, pero Lucas, a pesar de haber podido decir eso, Lucas se encarga de darnos detalles, tanto en el sermón de la semana pasada, como en este, acerca del carácter de Esteban. Así que nada de esto está aquí por casualidad. Así que vamos a considerar lo que Lucas nos dice acerca de Esteban. En el versículo 5 de Hechos capítulo 6, cuando se eligen a los diáconos, Esteban, a quien tenemos aquí en nuestro texto, ese es uno de los diáconos que fue elegido para apoyar a los líderes de la iglesia, para que estos se pudieran mantener ocupados en lo que realmente es importante en la iglesia, la centralidad de la palabra y el ministerio de la oración. Y Hechos capítulo 6, versículo 5 nos dice esto de Esteban. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y en el versículo 8 se nos dice que Esteban también estaba lleno de gracia y de poder. Pero lo primero que Lucas destaca es que Esteban estaba lleno de fe. Su corazón estaba gobernado por una confianza absoluta y firme acerca de la persona, del carácter y de las promesas de Dios.
Así es. Mira, alguien decía, fe es creer algo que tú no has visto todavía. Y más que eso, decía este siervo del Señor, fe es creer en alguien que te ha prometido algo. Fe es creer en el carácter de esa persona que te ha prometido algo. Y Esteban, independientemente de que fuera apedreado o independientemente de que fuera liberado, Esteban tuvo fe porque él tenía una gran confianza en el carácter de Dios y en lo que Dios le había prometido. Por eso él se pudo mantener firme, como veremos este domingo y el próximo domingo. Por eso se mantuvo firme hasta el final. No por las circunstancias, porque sus circunstancias eran adversas, como estamos viendo, sino por la persona en quien él tenía su confianza. Y ese era Dios y las promesas de nuestro Dios. Este mismo siervo del Señor decía, la falta de fe en nosotros nos muestra dos cosas. En primer lugar, la falta de fe en nosotros nos demuestra que tenemos que tener más fe en Dios. Puede haber algo que nos está desenfocando, como veremos, pero cuando vemos falta de fe en nosotros, esto enciende una luz roja y nos dice, hey, yo necesito tener más fe en Dios y la fe es un don de Dios y debo pedírsela a Dios y ejercitarla a través de los medios que Dios me ha dado. Pero en segundo lugar, nuestra falta de fe también indica que nosotros podemos estar teniendo una perspectiva terrenal de los eventos de los cuales yo estoy atravesando. Una de las cosas que nos impide crecer en fe es tener una perspectiva solamente por debajo del sol, tener una perspectiva terrenal, meramente humana, de las cosas que nos suceden a nuestro alrededor. Estas dos cosas pueden influir grandemente en nuestra falta de fe. Así que sin duda alguna el problema de nosotros no son las circunstancias que nos rodean, sino el yo que gobierna nuestros corazones. Hermanos, es necesario borrar esa mentalidad terrenal y reemplazarla por una perspectiva celestial, levantar nuestra mirada y mirar más allá del sol, confiar plenamente en el carácter de Dios y en cada una de las promesas que Dios nos ha dado. Pero hay algo más en la manera en cómo Dios, quien inspira a Lucas, describe a Esteban. Y lo describe como alguien lleno de gracia en su vida, pero también lleno de gracia en su muerte. ¿Esto qué nos enseña? Esto nos enseña que Esteban era un hombre humilde, manso, perdonador, pacificador, paciente, bondadoso y gozoso. Y cada una de estas verdades se demuestran en la manera en cómo él presenta la defensa a la persona y a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es central en este pasaje, mis hermanos. ¿Saben por qué? Porque en medio del debate que tiene Esteban con estos hombres de la sinagoga llamados los libertos y de los de Cirene de Alejandría, es que sus opositores comienzan a mostrar una diferencia de carácter con respecto a Esteban. Esteban era un hombre lleno de fe y un hombre bondadoso, un hombre manso, un hombre pacificador, pero los hombres con quienes Esteban se enfrenta, como lo vamos a ver, eran contrario a esto. Eran hombres rencillosos, eran hombres provocadores, eran hombres llenos de celo, eran hombres llenos de envidia. Esta era la gran diferencia entre Esteban y sus opositores. Y estos hombres tenían un carácter opuesto al carácter de Esteban y por eso se levantan contra él. Y dice Hechos capítulo 6, versículo 10, que estos hombres malvados no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con el que hablaba Esteban. Nosotros no deberíamos ponernos nunca a la par del mundo. Cuando tenemos un conflicto nunca podemos ponernos a la par de los demás. Si hay un hombre malo, no tienen por qué haber dos. Nosotros no tenemos por qué ponernos a la par. Dios ha obrado en nosotros una transformación para que ésta se evidencie y se demuestre delante de todos los hombres. No podemos actuar como aquel que no tiene a Cristo. No podemos actuar de la misma manera como aquel hombre y como aquella mujer que vive en este mundo sin esperanza. No podemos ponernos a la par. Debe haber una diferencia en medio del conflicto de carácter con respecto a aquel que no tiene al Señor y con respecto a aquel en quien mora el Espíritu de Dios. El versículo 11 nos enseña aquí claramente algo sumamente importante y nos dice que estos hombres, vamos a considerar primeramente el 10, dice, pero no podían resistir a la sabiduría
y al espíritu con el que hablaba Esteban. Y esto es sumamente importante porque la E de esta palabra espíritu en nuestro texto de Hechos 6:10 se encuentra en E mayúscula. Y para los que no lo saben, quizás esto sea un consejo de primaria, pero yo creo que no debemos dar las cosas sobreentendidos. Cuando la Biblia dice Dios con D minúscula, se está refiriendo a los dioses falsos. Cuando dice Dios con D mayúscula, se está refiriendo al Dios verdadero. Cuando dice espíritu con E minúscula, se está refiriendo al espíritu del hombre. Cuando dice espíritu con E mayúscula, se está refiriendo al Espíritu Santo. Y la palabra aquí en nuestro texto dice, no podían resistir la palabra, resistir a la sabiduría de Esteban y al espíritu con el que él hablaba. ¿Qué significa esto? Está describiendo aquí con E mayúscula, o sea, se está refiriendo al Espíritu Santo. Esto significa que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, estaba hablando por medio de Esteban. Por eso no podían resistir a cada una de esas palabras, porque era Dios mismo en la tercera persona de la Trinidad hablando a través de Esteban mientras él presenta esta maravillosa defensa. Y ahora sí podemos ver el versículo 11, dice, entonces estos hombres sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Aquí vemos, hermanos míos, corazones pecaminosos, convenciendo a otros corazones pecaminosos de los supuestos pecados de un hombre con un corazón piadoso. Noten lo que está pasando ahí. Y es un problema común. Es lo que vemos aquí. Cuando los hombres sin duda alguna ya no pueden levantar una calumnia contra aquellos que son justos, tienen que buscar a otros hombres pecadores tan malvados como ellos para que los apoyen en su mentira. Y es eso lo que nosotros tenemos aquí. Los opositores de Esteban pudieron convencer a otros de un pecado falso de Esteban a tal punto que llegaron a condenarlo hasta la muerte. Mira qué tanto fue esta la mentira que ellos tuvieron que introducir contra este hombre lleno de fe, lleno de gracia, este hombre humilde y manso y lleno del Espíritu Santo. Qué tan horrendo es cuando Satanás intenta ponerse ante los hijos de Dios. Y dice el versículo 12 de Hechos 6, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y el verso 13 dice, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. ¿Qué quiso decir Lucas aquí? En el versículo 13. Este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Hermanos, al decir que los testigos eran falsos, cuando dijeron que Esteban habló contra la ley y contra el templo, y que Jesús destruiría el templo y cambiaría las costumbres de Moisés, que era lo que estaban tratando de decir estos hombres, porque quizás para nosotros, en nuestro contexto, esto no tiene tanta relevancia quizás, pero para aquel momento sí, porque estas palabras eran un ataque mismo contra el sistema religioso de la época, contra el judaísmo, contra el sistema de salvación por obras por medio de los rituales, contra todavía los ritos de animales, contra todavía lo sagrado del templo. Todo esto era una afrenta, un golpe duro contra eso. Por esta acusación levantaría un alboroto en medio de los líderes religiosos. Yo quiero decirles que lo que quiso decir fue que los testigos estaban dando un giro falso, una declaración verdadera. La declaración que estos hombres están diciendo acerca de Esteban tienen un tinte de verdad, pero no es toda la verdad. Por eso nosotros tenemos que hablar la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. No podemos ni restar ni añadir porque eso sería mentir. Tenemos que ser fieles a la verdad. Es cierto que Esteban estaba diciendo que Jesús destruiría el templo y cambiaría algunas de las costumbres de Moisés, eso es cierto.
Pero no es cierto que esto fuera contra ese lugar santo y contra la ley. Esteban no estaba atacando este lugar santo y la ley, como dice el versículo 11, que incluso estos hombres llegan a decir que Esteban había dicho palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Qué acusación tan perversa la que estos hombres levantan. No les importa que Esteban tenga que morir, no les importa que tenga que ser asesinado. Así es el hombre perverso, no valora la vida. Los hombres malvados no valoran la vida. Y eso es lo que sucede en nuestra sociedad hoy. Vivimos en una sociedad que no valora la vida. Lo que los falsos testigos no comprendieron en absoluto fue que el tipo de destrucción de la que Jesús estaba hablando era el cumplimiento de todo lo que Dios y Moisés habían hablado en el Antiguo Testamento. ¿Es eso lo que Esteban estaba haciendo énfasis aquí? Aquello de lo cual la ley de Moisés había hablado en el Antiguo Testamento, que tendría su cumplimiento en el Mesías, que era Cristo, era el perdón de pecados. Era que en Cristo tendríamos un abogado sacerdotal personal ante Dios. Era que Cristo ahora sería nuestro templo. Era que contaríamos con la presencia y la accesibilidad de su gloria. Eso era lo que habían hablado Moisés y la ley desde el Antiguo Testamento y que tuvo su cumplimiento en Cristo, y era de lo cual Esteban estaba hablando. Esteban no estaba hablando blasfemias contra el templo ni contra la ley de Moisés. Estaba diciendo Esteban más bien que Cristo era el cumplimiento de la ley y de las profecías. Eso era lo que estaba enseñando Esteban. Esteban no estaba en contra de Moisés y de Dios. No estaba en contra del templo y de las costumbres. Él estaba mostrando más bien que en Cristo todas estas cosas, todos estos ritos, todos estos sacrificios tendrían su cumplimiento en Cristo, nuestro último y gran sumo sacerdote, quien sería ahora nuestro templo. A través de Él y únicamente a través de Cristo, el hombre pecador puede alcanzar perdón de pecados y acceso a la presencia de Dios. ¿Escuchaste eso, mi amigo? Tú que me estás escuchando, solamente a través de la persona de Cristo y de su obra en la cruz y dejando su tumba vacía es que tú puedes ser salvo, es que tú puedes alcanzar el perdón de tus pecados sin importar cuáles hayan sido tus pecados. Solo a través del arrepentimiento de tus pecados y solamente a través de la fe en Cristo tú puedes ser libre. Tú puedes alcanzar la vida eterna, morir en paz obteniendo la entrada al cielo. Solo a través del arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Y Esteban lo que estaba diciendo es, en Cristo se han cumplido todas estas cosas. No es justo que sigan haciendo cosas de las cuales ya tuvo su cumplimiento. Y ahora bien, surge otra pregunta para nosotros. ¿Qué dijo Jesús realmente, o qué quiso decir realmente Jesús cuando dijo que derribaría el templo y lo levantaría en 3 días? ¿Realmente Jesús mencionó algo de que derribaría un templo y lo levantaría en 3 días? Y si lo dijo, ¿qué quiso decir con eso? Pues deberíamos ir a los evangelios, los cuales nos dejan muy en claro la obra y la persona de Cristo. Por ejemplo, en Mateo capítulo 27, versículo 40, y en Marcos capítulo 15, versículo 29, nos dicen que las multitudes que pasaban por la cruz mientras Jesús agonizaba, se burlaban de Jesús diciendo estas palabras. Tú que destruirías el templo y lo edificarías en 3 días, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios, desciende de esta cruz. Y lo más importante, por ejemplo, tenemos otro texto como Juan capítulo 2, versículo 19, nos habla de una situación en la que Jesús realmente habló palabras como estas. Él acababa de echar a los vendedores del templo. Y los judíos le preguntaron, ¿qué señal tienes para mostrarnos por hacer esto? Y Jesús le respondió a aquellos judíos lo siguiente, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y ellos dijeron, se ha necesitado 46 años para construir este templo y tú lo levantarás en 3 días. Y Juan comenta en Juan 2:21 lo siguiente, pero él estaba hablando del templo de su cuerpo. ¿Notan eso? Ahora podemos ir conectando un poco qué era lo que estaba diciendo Esteban y por qué estos testigos interpretaron mal lo que Esteban decía. Y seguimos con las preguntas. ¿Qué quiso decir entonces Jesús? ¿Quería decir simplemente que moriría y luego resucitaría, su cuerpo sería destruido y lo levantaría en 3 días? ¿Fue eso?
Y si eso es todo lo que quería decir Jesús, ¿por qué se refirió a sí mismo como el templo? ¿Y por qué diría palabras como estas en el templo mismo? Porque estas palabras Jesús las dijo estando allí parado en el templo. ¿Por qué las dijo allí en el templo sabiendo que la mayoría de la gente lo tomaría para referirse al edificio del templo y a todo lo que allí sucede? ¿Por qué lo hizo así Jesús? Bueno, creo que la respuesta es que tanto para aquellos que tenían oídos para oír, como para aquellos que pensaron que Jesús se estaba refiriendo a la resurrección de su cuerpo, como lo creyó Esteban, Jesús quiso decir, cuando yo muera, este templo muere. Cuando yo soy destruido, el templo será destruido. Todo este sistema, estaba diciendo Cristo, todo este sistema, todos estos sacrificios de derramamiento de sangre de animales, toda esta sangre que fluye para hacer expiación por los pecados, toda esta actividad sacerdotal del sumo sacerdote, gran sumo sacerdote que rodea el lugar santo, donde habita la presencia de Dios, todo termina cuando yo muero, lo estaba diciendo Cristo. Por eso es que el velo se rasgó en dos. Ya no hay división de ningún tipo. Lo que Cristo estaba diciendo, tú me destruyes y al morir yo destruyo al templo y todo su sistema religioso para acercarse a la presencia de Dios Padre, para que ahora los hombres se puedan acercar a Dios el Padre y expiar sus pecados únicamente por medio de la fe en mí, estaba diciendo Cristo. Hermanos y amigos que nos escuchan, Jesús ocupa el lugar del templo. Así es. Por eso la cortina del templo se partió en dos cuando Jesús murió. Esa fue una gran demostración de la destrucción del templo. Esa fue un gran ejemplo para cada uno de nosotros. Cuando Jesús muere y el velo se rasga en dos y Él resucita de entre los muertos, ahora Jesús se convierte en nuestro único sumo sacerdote que vive para siempre para interceder por nosotros, como lo declara Hebreos capítulo 7, versículo 25, de modo que el sacerdocio del templo fue destruido. Así que eso que promueve el catolicismo romano no es más que una oposición a lo que la Biblia enseña. Quien todavía cree en estas cosas, en el sacerdocio de hombres para acercarse a Dios, definitivamente demuestra que no ha leído su Biblia. Definitivamente minimiza y menosprecia el sacrificio de Cristo y lo que Él fue a comprar allí para nosotros. Pero también con su muerte y con su resurrección, Jesús se ofreció a sí mismo y su propia sangre una vez y por todas para una redención eterna y no temporal. Así lo declara Hebreos 9:12, Hebreos 25 al 28, Hebreos 10 y Hebreos 10 al capítulo 12. De modo que todos los sacrificios de animales en el templo son destruidos. No necesitamos más sacrificios de animales. Cristo murió una vez y para siempre. No tenemos que sacrificarlo cada domingo como hacen los sacerdotes en el catolicismo romano a través de la misa. ¿Es eso lo que hace el sacerdote a través de la misa? Es como crucificar a Cristo cada domingo. No, Él ya murió una vez y para siempre por nuestros pecados. De nuevo, el abrazar estas verdades y creerlas es menospreciar la persona y el sacrificio de Cristo. Alguien que cree esto no valora a Cristo. Valora más a los hombres y a las doctrinas de los hombres que a Jesús. Así que si tú has creído todas estas verdades, hay esperanza para ti. Lo que te estoy diciendo no es un invento mío. Te estoy leyendo las Escrituras, la palabra de Dios. Hoy puedes creerlas o seguir resistiéndote a rechazarlas. ¿Qué harás? Una cosa, una decisión te traerá bendición, la otra condenación. ¿Qué harás? Cuando Jesús murió por nosotros en la cruz y se levantó de entre los muertos, se hizo a sí mismo el propiciatorio del templo, como lo declara Romanos capítulo 3, versículo 25. E hizo de su propia sangre, la sangre del pacto, como lo declara Marcos capítulo 14, versículo 24. La gloria de Dios, la antigua gloria del Shekinah del templo, descendió y descansó sobre él y lo levantó de entre los muertos, como lo declara Romanos capítulo 6, versículo 4. Pedro dice en 1 de Pedro 1:21 lo siguiente: Dios lo levantó de entre los muertos y le dio gloria a nuestro amado Salvador. Él es, como dice Santiago capítulo 2, versículo 1, el Señor de la gloria.
Y entonces ahora el templo ya no es el lugar a donde vas para ver la gloria de Dios. El templo era el lugar en donde el pueblo iba a ver la gloria de Dios. Ya el templo no es el lugar donde tienes que ir para ver la gloria de Dios. Ahora Jesús es ese lugar. El templo ha sido destruido. En el mismo momento que Jesús fue destruido y resucitado en el tercer día, ahora tú vas a Jesús. Ahora en Jesús tú vas a Él para ver la gloria de Dios. ¿Entiendes eso? Ahora la gloria de Dios no se resume a un lugar de 4 paredes que puede ser destruido en cualquier momento, ni ubicado en un lugar específico. No, ahora a través de Cristo podemos ver la gloria de Dios. Y así el templo de Jerusalén es destruido. Tenemos aún un nuevo templo, un nuevo sacerdote, un nuevo sacrificio, un nuevo acceso a la gloria y una nueva comunión con Dios. ¿Te das cuenta de eso? Eso es lo que decía Esteban. Yo no estoy en contra del templo ni de la ley de Moisés. Yo lo que estoy enseñando, decía Esteban, es que en Cristo Jesús se cumplen todas las profecías. Es que en Cristo Jesús se cumple todo lo que Moisés decía. He aquí nuestro gran sacerdote. He aquí nuestro perfecto sacrificio, he aquí nuestro nuevo templo, he aquí nuestro nuevo acceso a la gloria, he aquí a través de nuestro Salvador que tendremos acceso al Padre sin interrupción, desde el momento en el que creemos y por la eternidad. Qué maravilloso es eso. Pastor, ¿y cómo más usted puede probar eso? ¿Quieres más? Hay más. Cuando el apóstol Juan tiene una visión del cielo en Apocalipsis 21, versículos 22 al 23, tenemos el último libro de la Escritura, la cual termina diciendo que nadie le puede quitar ni añadir. Juan dice lo siguiente: y no vi templo en la ciudad. ¿Notan eso? Y no vi templo en la ciudad, porque su templo, lee esto, porque su templo es el Señor Dios Todopoderoso. ¿Y qué más? Y el Cordero. Y la ciudad no tiene necesidad del sol o de la luna para brillar sobre él. ¿Por qué, Juan? Porque la gloria de Dios es su luz y su lámpara es el Cordero. ¡Qué glorioso! No vi templo en la ciudad. Ahora podemos ver la luz de la gloria de Dios en Jesús. Es esto lo que estaba enseñando Esteban, y es esta la verdad que tú y yo debemos proclamar cada día. Así que lo que Jesús quiso decir cuando dijo: destruye este templo y en 3 días lo levantaré, fue que Él mismo estaba tomando el lugar del templo, muriendo por el pecado una vez por todas y resucitando de entre los muertos para reinar con poder, como sacerdote eterno y Señor de gloria. Así que Cristo está diciendo: cuando yo muera, el sistema del templo también muere. He aquí el cumplimiento de todo eso, estaba diciendo Cristo. ¿No produce esto alegría en ti? Cristo estaba diciendo: cuando yo muera, todo el sistema del templo también morirá. Y cuando yo me levante de entre los muertos, como lo hizo Jesús, ahora yo seré el templo, estaba diciendo Cristo. Cristo está diciendo: cuando yo me levante de entre los muertos, ahora yo seré el sacrificio por los pecados, una vez y para siempre. Ahora yo seré el sacerdote y el intermediario de Dios. Y esto es muy importante. ¿Sabes por qué? Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Esta semana alguien me preguntaba: ¿y qué opinión tienen ustedes acerca de María, acerca de la Virgen María? Bueno, en primer lugar, ella no fue siempre virgen, como declaran los católicos romanos. La Biblia nos enseña que tuvo hijos y una familia, y eso debe respetarse tal cual como la Biblia lo enseña. Pero en segundo lugar, ella misma se vio como necesitada de gracia. Ella no era perfecta, ni era una especie de mini Dios. Ella también obtuvo la salvación que es en Cristo Jesús. María es nuestra hermana, la estimamos y la amamos como cualquier otro de nuestras hermanos. Así es, con ellas estaremos en el paraíso, con ella estaremos cuando llegaremos al cielo. Pero ella no es nuestra intercesora. María no murió en la cruz por nuestros pecados ni resucitó de entre los muertos. Cristo lo hizo y ella misma lo reconoce así. Ella nunca se llamó a sí misma nuestra salvadora o la mediadora de toda la raza humana. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo.
Ni siquiera San Pedro, San Pablo, a quien muchos le oran. Pedro mismo, en un momento, luego de hacer un milagro, muchos hombres y mujeres se postraron ante él. Y Pedro dijo, no, delante de mí nadie se postre, yo solo soy un hombre, háganlo delante de Dios. Así que muchos católicos romanos hoy están haciendo algo que incluso Pedro dijo que no hagan. Están yendo incluso de la voluntad de Pedro, si lo pudiéramos decir así. Solo existe un solo mediador entre Dios y el pecador, y ese es Jesucristo. Y Él era el único capacitado para ser el mediador entre Dios y los hombres. Porque para ser mediador entre Dios y los hombres, debías de ser Dios y hombre al mismo tiempo para poder ser mediador entre Dios y el hombre. Y esos dos atributos, esas dos naturalezas, mejor dicho, solamente las tenía perfectamente nuestro Señor Jesucristo, quien es perfectamente Dios y perfectamente hombre. Cristo estaba diciendo, yo soy la presencia y el resplandor de la gloria de Dios. El templo está terminado. Todo ha culminado en mí. Esto es sumamente maravilloso. Verso 14. Pues le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Lo que Jesús quiso decir fue que la base del sistema de adoración sacerdotal de aquel momento y del sistema sacrificial del Antiguo Testamento que se enfocaba en el templo fue destruida cuando Cristo murió. Y esto pone un enfoque completamente nuevo a Hechos 6, versículo 7 del texto de la semana pasada, cuando dice que muchos sacerdotes obedecieron a la fe. ¿Recuerdan? ¿Qué es lo que estaba implicando esto con la declaración de Esteban? Bueno, estos sacerdotes se convierten al cristianismo porque ellos llegaron a creer que ellos se quedaron ya sin trabajo. Ellos dijeron, nosotros no tenemos trabajo porque en Cristo todo se cumplió. Él es el gran sumo sacerdote. Él es el único mediador. Nuestro trabajo se acabó. Ellos comienzan a creer y a entender estas verdades. Muchos de estos sacerdotes de Hechos 6, versículo 7 de la semana pasada, llegaron a creer que Cristo es el único sumo sacerdote ahora y para siempre. Y que este era un sacerdote que nunca moriría. En cambio, los sacerdotes humanos muere uno y tenían que ser reemplazados por otro y por otro, por otro. Pero este sacerdote que Dios nos ha dado en Cristo nunca moriría. Y que todos los cristianos, como dice la epístola de Pedro, ahora somos sacerdocio, real sacerdocio, nación santa al servicio de nuestro Dios. El templo está acabado. Jesús lo ha destruido y lo destruirá hasta que quede claro para todos que solo Él es el único sacrificio por los pecados, el único sacerdote para nosotros y para con Dios y la única morada de la plenitud de la gloria de Dios. Tú y yo tenemos que entender eso, creer eso y proclamar eso. Y es precisamente esta verdad por la cual muere Esteban. Él está sufriendo por la causa de Dios. Qué maravilloso que estemos dispuestos a entregar nuestra vida al Señor por su causa. Y algunos quizás no enfrentamos un tipo de oposición como sufren muchos hermanos de nosotros hoy, siglo XXI, en muchos países de Medio Oriente donde son asesinados por la fe. Pero no tarda en llegar eso a nuestros países comunistas. No tarda en llegar eso a nuestras naciones cuando empiezan a matar a cristianos o a meterlos en la cárcel o a amenazarlos por decir la verdad. Eso no tarda en llegar, mis amados hermanos, y es allí donde se va a evidenciar si la salvación de muchos es real o no. Hay muchos hoy que dicen que están dispuestos a dar su vida por Cristo. Y yo me pregunto, ¿en serio? Cuando a veces por cosas menores que Dios nos pide no somos capaces de ser diligentes, ¿vamos a dar nuestra vida por Cristo? Yo creo que sin duda alguna estas cosas purifican a la iglesia y demuestra quién tiene una fe real o no. Pero quien está lleno de fe, lleno del Espíritu de Dios y lleno de gracia como Esteban, permanecerá firme hasta el final aunque le corten la cabeza. Los cristianos tenemos que estar dispuestos a sufrir por su causa. Debemos entenderlo, como decía Charles Spurgeon. Recordemos que la iglesia es la sal de la tierra, no el caramelo dulce que el mundo querrá tragar. El mundo querrá escupirnos.
Porque rechazan a nuestro Salvador y a su verdad, nos rechazarán a nosotros. La agenda progresista en nuestro mundo hoy va avanzando. La aprobación del matrimonio homosexual, el aborto y muchas de las perversiones que se quieren aprobar hoy como la pedofilia. Cada una de estas cosas son un ataque contra el diseño de Dios y contra su gloria, contra su evangelio. Y la iglesia no puede callarse. Musulmanes evangelizando al mundo y los cristianos cerrando sus bocas de proclamar el evangelio de Cristo. Tenemos una gran responsabilidad en Venezuela y en el mundo de llamar a los hombres al arrepentimiento y a la fe y de proclamarles que en Cristo hay perdón y salvación. Nosotros tenemos que hacerlo, mi hermano, nadie más lo va a hacer por nosotros. Hermanos, la fe está siendo atacada. No nos conformemos simple a nuestro día a día, ver que nuestro negocio funcione, que nos sintamos cómodos en casa. Salgamos de nuestra zona de confort, porque los hombres que no tienen a Cristo están siendo diligentes en sus maldades. Nosotros deberíamos ser diligentes en proclamar las buenas nuevas de salvación y estar dispuestos a sufrir por su causa. Verso 15 y último. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Esto nos recuerda el rostro de Moisés cuando tuvo comunión con Dios. ¿Recuerdan cómo bajó de la montaña con su rostro resplandeciente? De esta misma forma, la comunión de Dios con Esteban causó que su gloria se reflejara en él. Esteban confió tanto en el Señor que glorificó a Dios hasta el momento de su muerte. No hubo un momento en el que Esteban no confió en Dios. En todo momento, tanto tú como yo debemos confiar en Dios. Depositar nuestra confianza en sus promesas, en lo que Él ha prometido y en lo que Él es. Jesucristo ha venido al mundo para perdonar los pecados una vez por todas, para ser nuestro intermediario por los siglos de los siglos y para revelar la gloria de Dios. Si estás en Cristo, alégrate, gózate, vive una vida feliz y en paz, porque tu mayor problema ha sido solucionado. Has sido libre de recibir la ira de Dios y tus pecados han sido cargados sobre los hombros de Cristo para que tú ahora pudieras obtener la vida eterna. Tienes más de lo que mereces. Se te ha dado un regalo glorioso y hermoso. Disfrútalo, abrázalo, alégrate en él y proclámale esta verdad a otros. Esto es por lo que Esteban murió. Por esta verdad, Esteban perdió su vida. Pero ya la había ganado todo. Su vida ya no le pertenecía desde el momento que se entregó a Cristo. La muerte lo que hizo fue acercarlo al paraíso, donde nuestro hermano Esteban se encontró con nuestro Salvador. Que Dios nos ayude a verlo de la forma en la que Esteban lo vio. Y que tanto tú y como yo, mi amado hermano, podamos apreciar a Jesús como nuestro nuevo templo. Podamos apreciar a Jesús como nuestro perfecto y último sacrificio. Podamos apreciar a Jesús como nuestro gran y sumo sacerdote que intercede por nosotros todos los días. Y que tú y yo podamos apreciar a Jesús más que nada en este mundo. Que el Señor, nuestro amado Padre, los bendiga.